Bueno, bienvenida a la clase, Patti. Ya se irán incorporando el resto de alumnos. Vamos a empezar entonces la clase sobre cáncer bucal. Es un tema muy interesante porque es uno de los problemas que no son de todos los días, pero cuando se presenta cae sobre nuestra responsabilidad la vida misma del paciente, ¿no? Es decir, la oportunidad que tiene el paciente de ser diagnosticado de manera oportuna está en manos de nosotros como odontólogos. Entonces, cuando se presentan estos problemas, realmente vienen como una tormenta en la vida del paciente, ¿no? Es un cambio total en su perspectiva de vida, ya no piensa en el futuro largo, comienza a pensar en el futuro inmediato, y hace eso que toda su vida, toda su situación, tanto mental, ¿no?, como salud general, cambien completamente. Es por eso que no solamente es el tema del diagnóstico, sino también la manera en que nosotros debemos decirle al paciente la verdad en su momento oportuno, ¿no? La oportunidad del diagnóstico, la oportunidad del tratamiento. En tema del cáncer, ¿no?, nosotros como odontólogos realmente solo tenemos una responsabilidad en el diagnóstico. El tratamiento del cáncer está en manos del médico oncólogo y el equipo que lo acompaña, cirujanos, patólogos, clínicos, etcétera, ¿no?, que están dedicados única y exclusivamente, y están preparados también única y exclusivamente en el campo de la oncología. Este algoritmo que lo hemos visto varias veces, ahora lo vamos a ver en relación a las neoplasias, ¿no? Las neoplasias pueden ser benignas o pueden ser malignas. Si son benignas, puede ser un quiste o puede ser un tumor, dependiendo de la estirpe histológica de la lesión, ¿no? Y en el caso del cáncer, ¿no?, el caso del cáncer o neoplasia maligna, como dice aquí, esto es diferente, ¿no? Tenemos nosotros las tres láminas embrionarias que se encuentran en el embrión, valga la redundancia, y que son el endodermo, el mesodermo y el ectodermo, ¿no? Y cada una de estas tres láminas van a desarrollar diferentes tipos de tejidos, ¿no? En el caso de los tejidos del endodermo, ¿no?, el endodermo se encarga exclusivamente del epitelio y una parte del conectivo y el tejido que va a desarrollar o va a dar lugar al tracto gastrointestinal, esto dicho desde el esófago hacia abajo, hasta el ano, ¿no?, hasta el recto, hasta el ano, ¿no? Mientras que la laringe y la faringe y la boca, por supuesto, se desarrollan a expensas de otros tejidos que son mesodérmicos y ectodérmicos, ¿no? Principalmente, como ya sabemos nosotros, a partir de los arcos branquiales. En los dientes, ¿no?, se originan a partir de una parte del ectodermo, que es el esmalte del diente, y mientras que el cemento, los cementoblastos y los odontoblastos se desarrollan a partir del mesodermo. En el resto de tejidos de la boca, el ectodermo, no hay endodermo, ¿no? El ectodermo se encarga de permitir el desarrollo de todas las mucosas, ¿no? Y el mesodermo de las mucosas y el tejido nervioso, ¿no? Y el resto de estructuras, ¿no?, me refiero a músculos, cartílagos, etcétera, huesos, ¿no?, todo eso depende o se va a desarrollar a partir del mesodermo. Entonces tenemos en la boca y los maxilares tejidos que se han originado a partir del ectodermo, ¿no?, que nosotros en el caso de la boca nos referimos básicamente al tejido epitelial y al tejido nervioso, ¿no? Y en el caso del mesénquima, que va a dar lugar a determinado tipo de tumores malignos, ¿no? En el caso de las neoplasias epiteliales, hablo del ectodermo, la degeneración de estos tejidos en neoplasias malignas se le da el nombre de carcinoma, ¿no?, en general. Mientras que los tumores malignos o neoplasias malignas de origen mesodérmico o mesenquimal llevan el nombre de sarcomas, ¿no?, y con una terminación que va a depender, pues, del tejido maligno, ¿no?, o sea, cartílago, que en el caso del condrosarcoma, osteosarcoma del hueso, miosarcoma del músculo, etcétera, ¿no? La vía de metástasis también va a ser, por lo tanto, diferente. En el caso de las neoplasias epiteliales, estoy hablando del carcinoma, la principal vía, o casi exclusivamente la más importante, es la vía linfática. Esto permite que el tejido linfático, específicamente estamos hablando de los vasos linfáticos y los ganglios linfáticos, sirven como una especie de barrera, ¿no?, que impide el desarrollo de la neoplasia. Esto va a permitir que se formen mayor cantidad de glóbulos blancos en las zonas regionales
específicamente a nivel de los ganglios linfáticos, y esto va a producir un agrandamiento del ganglio linfático conocido con el nombre de adenomegalia, ¿no? Esta adenomegalia es de consistencia pétrea, es dura, ¿no? Como una piedra, y está adosada al tejido celular subcutáneo, ¿no? Y esto hace permite un diagnóstico más oportuno en el caso de los carcinomas, porque el agrandamiento del ganglio linfático nos ayuda, nos avisa de que hay algo que no es normal, ¿no? En el caso de los sarcomas, estos se diseminan por vía hemática, es decir, por los vasos sanguíneos, por lo tanto, no necesariamente se van a agrandar los ganglios linfáticos. Esto va a determinar que la identificación precoz del sarcoma sea muy difícil de hacer, ¿no? Y tenemos también otras dos vías de metástasis, una que se llama transelómica o transcorporal y la otra que se llama iatrogénica o escalpélica. Escalpélica viene de escalpelo, que es el bisturí, ¿no? La transelómica ocurre o suele ocurrir, ¿no?, en órganos huecos, por ejemplo, cuando existe un cáncer, un carcinoma en la pelvis renal. Las células que se células malignas que se desprenden del carcinoma en la luz de la pelvis renal pueden ingresar al uréter o a la vejiga, y si encuentran una herida en esa zona, van a producir metástasis también, es decir, diseminación a distancia, simplemente por contigüidad o por diseminación a través del órgano hueco. Y la vía iatrogénica es la que se produce cuando no sabemos que el paciente tiene cáncer, o no tomamos las precauciones del caso, y durante una biopsia, por ejemplo, o durante una insuficiente resección del tumor, las células malignas se van a diseminar a través de la sangre, en este caso, debido a que se ha producido una herida durante la cirugía, ¿no? Entonces los ganglios linfáticos nos van a servir, en este caso, como medio de diagnóstico, en el caso de los carcinomas, que es una de las patologías neoplásicas malignas más frecuentes. Por eso que en la primera parte del curso le dejamos unos videos de cómo hacer una evaluación clínica de los ganglios linfáticos de la región cervical, ¿no? Esto por la finalidad, ¿no? Con la finalidad voy a apagar el teléfono, no sé qué me llame. Esto con la finalidad que ustedes tuvieran una herramienta de diagnóstico, supieran evaluar, ¿no?, correctamente los ganglios linfáticos y darse cuenta de dónde viene o de dónde podría venir el tumor maligno en este caso. Entonces los ganglios linfáticos son importantes para el diagnóstico. En el curso de medicina ya les hablarán, pues, de la clasificación de TNM, ¿no? T de tamaño, N de nódulos linfáticos comprometidos y M de metástasis, ¿no?, para determinar el estadio o el estadiaje del cáncer en particular, ¿no?, que puede ser variable de acuerdo a las regiones anatómicas, ¿no? En alguna zona de la boca, por ejemplo, o en la cavidad bucal, el cáncer, el estadiaje está determinado grandemente, no solamente, no grandemente, por el tamaño, por la extensión del cáncer, ¿no? Mientras que en otros tejidos, como en el endodermo, por ejemplo, en el estómago, no se necesita que el cáncer o que el carcinoma sea muy grande, puede ser pequeño, pero muy profundo, y por lo tanto muy cerca al conectivo. Eso ya es un estadio 4, un estadio muy avanzado, ¿no? Entonces, el criterio del estadiaje va a variar, o sea, el TNM va a variar de acuerdo a la región anatómica. No hay un TNM para todos los tejidos en general del cuerpo humano, ¿no? Y acá viene la pregunta que yo me hacía igual que ustedes cuando estaba en la universidad: ¿cómo hacer el diagnóstico clínico correcto de esta patología, ¿no? Entonces tenemos algunas características del carcinoma, ¿no? Porque el sarcoma, la verdad que no hay forma de diagnosticarlo clínicamente, solo histológicamente, porque no tiene una característica clínica en particular, ¿no? En cambio, el carcinoma sí tiene algunas características. En general, el cáncer, sea sarcoma, sea carcinoma, suele ser asintomático, ¿no? Cuando no es asintomático, cuando se infecta, ¿no? De pronto hay un diente contiguo infectado, de pronto alguien manipuló la lesión, se infectó, ¿no? Pero en origen, ¿no?, originalmente, el cáncer no es asintomático, no causa sintomatología, no duele, ¿no?, por contingencia, ¿no? Ustedes ya saben que es una úlcera, ¿no? La úlcera es la pérdida permanente de un epitelio, y la úlcera, a diferencia de la ulceración, son diferentes. La úlcera es permanente, es irreversible. La úlcera no duele, ¿no?, y es una de las características más importantes del carcinoma epidermoide, ¿no? Otra característica es la adyacencia o la presencia de leucoplasia en una mancha blanca por hiperkeratosis permanente, o una eritroplasia que es mucho más grave, ¿no?
A veces también se añade, se suma una necrosis del tejido, ¿no? Como vamos a ver ahora en algunas imágenes, ¿no? El crecimiento puede ser rápido o lento dependiendo de la agresividad, de la diferenciación del cáncer, ¿no? Acá hay una relación inversa. Cuanto más diferenciado es, la lesión es menos agresiva, ¿no? Repito, cuanto más diferenciado es el cáncer, menos agresiva es la lesión. Por lo tanto, si es indiferenciado, ¿no? O si es indiferenciado, el crecimiento será mucho más rápido y mucho más agresivo, ¿no? Entonces, en el caso de la endopatía cervical está presente en el carcinoma epidermoide, no necesariamente en el sarcoma, ¿no? No existe una predilección de mayor en hombres o mujeres en el caso del cáncer bucal, ¿no? Es solamente una referencia. Lo que sí es cierto que hay ciertas condiciones locales que pueden condicionar la aparición de cáncer, ¿no? Irritaciones crónicas, en el caso de los fumadores crónicos o esos fumadores ¿cómo se llama?, de habanos. Antiguamente usaban, pues, los cigarrillos sin filtro, ahora sí lo usan con filtro. Pero de todas maneras hay muchos factores irritantes locales que están en relación con el tabaco, si es que mastican el tabaco, o en el caso de aquellos que lo fuman, ¿no? Y también en nuestra zona andina, en aquellas personas que desarrollen el hábito de chachado de coca, ¿no? Porque hay una irritación permanente, en ese caso alcalino, no es ácido, sino es alcalino. Para el diagnóstico existen diferentes técnicas, ¿no? No vamos a detener en este momento en las técnicas. Se trata en lo posible de ser poco invasivo, pero todavía no tenemos la tecnología para ser poco invasivos en nuestro medio, para hacer, por ejemplo, inmunofluorescencia, ¿no? No se puede hacer de manera cotidiana, entonces seguimos recurriendo nosotros a nuestro examen clínico. Esta imagen ya la hemos pasado en la primera parte del curso, en el sentido de que la lesión debe estudiar una lesión, tenemos que no solamente ver qué tipo de lesión, de qué tipo de lesiones básicas está compuesta, si es una úlcera, una necrosis o qué sé yo, ¿no? Sino otras características que también influyen, ¿no?, en el pronóstico y en el estadiaje del carcinoma epidermoide. Ya sabemos que una ulceración no es una úlcera, la ulceración es de carácter normal, pasajero, ¿no?, temporal, y la ulceración duele, ¿no? Duele mucho, y además va curando solo con el transcurso de los días, ¿no? En cambio, una úlcera, como la que vemos aquí en el labio, es una lesión crónica que el paciente no le duele, ¿no?, y que simplemente aparece a los ojos del paciente como una herida que no cicatriza, ¿no?, que nunca ha sido una herida en realidad, pero para el paciente es una herida y esa herida no cierra, no cicatriza. En este caso hay una zona roja, ¿no?, que corresponde a la zona central del tumor, pero que está acompañada, está rodeada en este caso de una leucoplasia en una gran parte del labio. Entonces es un carcinoma epidermoide del labio. Acá vemos otros dos pacientes diferentes, ¿no?, que también cursan con necrosis y enrojecimiento, pero sienten mucho dolor, ¿no? En el primer caso, abajo a la izquierda, vemos en la zona vestibular una necrosis con una zona de enrojecimiento dolorosa, debido a que hubo una necrosis producida por el mal uso del electrobisturí, ¿no? Y en el caso de arriba es una infección, ¿no?, producida posoperatoriamente, una leolitis húmeda, que duele mucho, le duele mucho al paciente. También hay enrojecimiento, también hay una necrosis. Sin embargo, hay una ulceración, sin embargo, le duele. Esa es una lesión reversible, esto no tiene nada que ver con el cáncer, ¿no? Entonces tenemos otros métodos poco invasivos, ¿no?, como la iluminiscencia, ¿no? Vamos a pasar esto porque no está en nuestro medio, solamente es parte de la cultura general y es parte más del curso de medicina bucal que de cirugía, ¿no? Nosotros vemos básicamente en este curso el diagnóstico. Entonces vamos a ver algunos casos que nos van a ayudar a ilustrar esto. Es el paciente que vimos hace unos minutos, herida en el labio, no cicatriza, el paciente, de acuerdo a su idiosincrasia, ¿no?, se ha echado, ¿cómo se llama esto?, ceniza caliente, el cigarro se lo ha quemado, le ha echado limón, le ha echado sal, y le he puesto cuchara de palo caliente y no cicatriza, que va a cicatrizar, lo está lacerando aún más, ¿no? Es un carcinoma de labios, ¿no? Y a la derecha está su tomografía panorámica, perdón, donde no se ve nada, porque esta es una lesión, en este caso, exclusiva del tejido blanco, ¿no? En este otro caso, la paciente viene con unas zonas rojas de dolor, ¿no?, le duele, tiene ulceraciones, pero lo que a mí me llama la atención son unas lesiones blanquecinas, hay unas lesiones elevadas en la parte posterior de la lengua, del piso de la boca, ¿no?, adyacente a la lengua. Entonces se realiza una biopsia, ¿no?, la biopsia tanto de la lesión roja adelante como de la lesión de atrás. El paciente vino por el dolor en la zona anterior, el paciente no vino por la lesión posterior, pero me llamó la atención. Entonces le hice una biopsia de ambos lados, ¿no? El diagnóstico fue en la zona roja de una irritación, una ulceración por fricción, ¿no?
En cambio, hola, yo lo contaba una vez. En cambio, en la parte posterior, el diagnóstico fue de un carcinoma in situ, ¿no? El paciente no vino por la lesión, yo la descubrí debido a que uno pues ya está acostumbrado a ver estas cosas y ustedes también lo deben ver así, ¿no? Es un paciente que tiene una úlcera, no le duele, una zona de enrojecimiento con los bordes indurados, se le hace una biopsia y esto es también un carcinoma in situ, ¿no? En este otro caso la lesión es más evidente, hay hiperkeratosis, parece que estuviera partida en dos, hay una en la parte media, la zona en la cual no existe epitelio, las otras son zonas de hiperkeratosis, es leucoplasia, y hay un agrandamiento de todo el tejido. Conclusión, carcinoma epidermoide. Esta lesión del labio, ¿no? Ya es más una lesión vegetativa, de crecimiento rápido, con bordes indurados y sumamente infiltrados, no hay un límite para él, ¿no? Y esto también se trata, en este caso, de un carcinoma epidermoide, ¿no? Esta otra paciente, mire, viene con una lesión maxilar superior, le hicieron la extracción de un par de dientes ahí, ¿no? Los dientes se movían sin causa aparente. ¿Por qué se movían sin causa aparente? Porque el cáncer había destruido el hueso y los dientes estaban en el aire. Una falta de diagnóstico hizo que hubiese una extracción sin una radiografía previa, ¿no? Entonces acá es evidente que hay una pérdida de epitelio, es una lesión amplia que tiene bordes indurados, ¿no? Y que también está acompañada de zonas más rojas y zonas blancas, ¿no? Entonces también un carcinoma, que realice la biopsia, el diagnóstico fue un carcinoma epidermoide, ¿no? En el reborde, lógicamente, pero es un carcinoma epidermoide. Esta otra paciente también vino porque tenía una lesión, se sentía con la lengua algo distinto, ¿no? Y al verla en el consultorio, lo que fue es observar con detenimiento a la lesión y se dan cuenta que es una zona roja. ¿Por qué es roja? Porque el conectivo es rojo, el epitelio es blanco y debería ser rosado, blanco con rojo y rosado, pero como el epitelio está muy adelgazado, muy delgado, entonces deja traslucir el conectivo, por eso se ve de color rojo, ¿no? Se ve la zona de eritematosa, la epicroplasia, los bordes indurados, y en la radiografía penepical, pues no se aprecia mayor evidencia, salvo una zona rarefacta, pero que no es característica, ¿no? Y yo ni siquiera le hice la biopsia, la envié de frente a neoplasia, al INEN, ¿no? Y a los 6 meses vino la señora para saludar, ya vino sin maxila superior, ya la habían operado, venía a agradecer porque el diagnóstico oportuno fue de un carcinoma epidermoide. Se curó, ¿no? Se curó porque esta lesión felizmente no fue muy agresiva, ¿no? Este es otro caso, un carcinoma en el reborde alveolar, carcinoma epidermoide. Esta abuelita de 90 años, ¿no? Viene porque fue a un consultorio de una doctora y le dijo, doctor, ¿sabe qué? Me he hecho una herida la prótesis inferior, la plancha abajo, y quiero simplemente que me arregle la prótesis y me cambie una nueva, porque ya no, yo no aguanto el tener esa lesión, ¿no? ¿Y le duele? No me duele, pero me fastidia, ¿no? Porque se me sale la prótesis. Bueno, me la mandó la paciente, una lesión altamente sospechosa, y al ojo nomás veo una pérdida de epitelio, se ve que hay un hueco, hay una ulceración, hay muchas manchas rojas, muchas lesiones de color blanquecino y también hay zonas marrones, ¿no? Zonas marrones son zonas de necrosis. Bordes indurados, carcinoma epidermoide, ¿no? Se le mandó a neoplásicas, finalmente en neoplásicas le dijeron que no, que le den calidad de vida, ¿no? A la señora, porque realmente la cirugía iba a ser muy mutilante y más bien podría acelerar su muerte, ¿no? Por otras razones, ¿no? Y en reborde no se ve marcadamente hoy día mirando con mala intención zonas de pérdida del contorno del hueso, pero no es algo característico, ¿no? Este otro caso, por ejemplo, vemos en maxila superior si hay pérdida de hueso en la zona media de la maxila, y hay una lesión elevada grande que corresponde también a un carcinoma epidermoide, ¿no? Hay un agrandamiento de tejido, un enrojecimiento, una zona blanquecina de leucoplasia, carcinoma epidermoide. Arriba dice la zona donde se ha producido, porque la clasificación dice, dice carcinoma de reborde, carcinoma de lengua, qué sé yo, pero es un carcinoma epidermoide de lengua, etc., ¿no? En este caso, miren la radiografía, hay una lesión en forma de sacabocado, pérdida de hueso, en la zona posterior, ¿no? Este paciente tenía una tercera molar que se estaba moviendo, estaba en el aire, y su dentista le hizo la extracción, de repente, sin mala intención, dijo, se está moviendo, hay que sacarlo, está infectado, ¿no? La clásica, ¿no? Pero no se dio cuenta, no le pidió una panorámica, no le pidió una radiografía, le hizo la extracción clínicamente. Esta radiografía ya no tiene diente, quiere decir que ha sido tomada posterior a la extracción del diente. En la boca que había un punto de sutura que había que retirar, pero acá hay una lesión grande que ya ustedes se dan cuenta, dos fotografías diferentes, dos ángulos distintos, con vías diferentes también, porque el paciente tiene una
una ulceración, una úlcera, perdón, ¿no? De epitelio, al fondo hay una zona de necrosis, también hay una zona roja. Este es un carcinoma epidermoides, ¿no? Después se le hizo un control después de una semana porque el paciente no se convencía y la lesión sigue creciendo. Entonces, yo no le hice ni biopsia porque le envié a neoplásicas donde confirmaron el diagnóstico clínico que se hizo y le hicieron una biopsia y en la biopsia salió como resultado un carcinoma epidermoides, ¿no? Es un paciente que yo conocí en Chiclayo, cuando trabajé en Chiclayo, en la zona de la amígdala, se ha destruido toda la amígdala, se ha destruido también el pilar anterior y la zona retromolar ya no existe en un límite. Hay zonas bordes indurados, acá hay una úlcera y al fondo la amígdala está completamente necrótica, ¿no? Entonces es también un carcinoma epidermoides. Y así podemos seguir toda la mañana. Vamos a ver solamente algunos casos de los más importantes. Acá también, aunque la foto está un poco blanca, una herida que no cura, y en la zona retromolar una úlcera necrótica. Este otro caso también, no hay un agrandamiento de tejido. Ustedes dan cuenta que en algunos casos la lesión crece significativamente, en otros casos aparece deprimida, ¿no? Pero la característica es la misma, ¿no? Hay eritroplasia, hay leucoplasia, hay necrosis, hay úlceras sobre todo, ¿no? Acá también hay un agrandamiento gingival y vemos en bueno, agrandamiento gingival no es el tumor maligno, y aquí vemos en este caso en la panorámica, perdón, en la tomografía, en el corte axial, vemos que el hueso ha desaparecido, ¿no? Ese es producto de la destrucción del hueso. Ya en este caso, es una forma particular de carcinoma epidermoide que se llama carcinoma verrucoso, que es muy diferenciado, puede decir, es poco agresivo localmente, y tiene algún margen de curación. Este es un señor hace ya muchos años, ¿no?, que había tenido un antecedente de carcinoma de células cilíndricas, ¿no?, en la glándula submaxilar. Él iba a todo sitio, yo lo conocí cuando pasé al hospital en el año 88, y iba con su papelito, con su biopsia, decía, yo he tenido, por si acaso, hace 10 años he tenido cilindroma. Antiguamente le llamaban cilindroma al carcinoma de células cilíndricas, ¿no? Es carcinoma que se origina de los acinos glandulares, de las glándulas salivales, ¿no? Y cuando viene el señor, ¿no?, fue a trabajar en un hospital de policía, y llamó la atención que tenía el hueso muy grande, ¿no? Para 82 años el hueso mandibular es muy grande. Se llama la atención, porque un paciente que no tiene dientes hace muchos años debería tener un hueso sumamente plano, ¿no? No sé si está la panorámica o la radiografía. No, no está. No le he puesto acá. Bueno, el hecho es que el paciente tenía un carcinoma intraóseo, ¿no?, debido a que el carcinoma original, el cilindroma, había quedado de todas maneras en los tejidos y había producido después, a lo largo de los años, no apareció después de 10 años, sino se hizo evidente después de 100 años, de 10 años, y el paciente tenía ya, pues en este caso, para mí, un carcinoma, un cilindroma, ¿no?, que tiene que ser evaluado en este caso ya por el servicio de oncología, ¿no?, y así lo transferimos en aquella oportunidad. Este es un paciente que viene a la consulta, ¿no?, desde ya la práctica privada. Ustedes se dan cuenta que en la práctica privada a veces son más pequeñas las lesiones, ¿no? Hay un poco de mayor de conciencia de los pacientes debido a su condición sociocultural. Los hospitales van más los casos más graves, ¿no? Pero igual hay que estudiar los casos graves como los pequeños, que a veces pueden permitir un diagnóstico precoz de esa lesión, ¿no? Entonces venía un ovino con una úlcera en el paladar que no le dolía. La úlcera está con necrosis y hay una zona roja de eritroplasia, ¿no? Todo el paladar blando estaba duro, indurado, ¿no? Entonces, y lo vemos a la derecha, una vista más cercana. Además, hay una dilatación de los vasos sanguíneos, que se llama telangiectasia, que dice que hay un tejido que está en crecimiento activo, muy grande, muy rápido. Y todo esto me indica a mí que es un carcinoma, ¿no? Para mí, por la zona anatómica, más me inclinaría por un cilindroma, ¿no? El título de arriba no le he cambiado, disculpe, ¿no? Se le pidió al paciente, se le dijo al paciente que había que hacer una biopsia. Y él dijo, no, pues a mí me han mandado acá para que me haga mi prótesis. No, le digo, acá la han mandado porque hay una lesión en el paladar, ¿no? Se le insistió, bueno, se negó, ya ese es su tema, no sé qué habrá sido de él. El hecho es que esto es también un carcinoma. Si es un carcinoma epidermoide o es un cilindroma, habría que ver con la biopsia. Este es otro paciente, cuando yo trabajaba también en la policía, esto es un señor de 51 años que estaba hospitalizado como 3 semanas bajo el diagnóstico de una osteomielitis, ¿no? El problema es que este paciente no tenía ningún diente en la zona, entonces ¿de dónde aparece la osteomielitis? No tenía fiebre, no tenía dolor, no tenía malestar general. Cuando veo estaba hospitalizado 3 semanas, pero por otro servicio, por el servicio de medicina, ¿no?
Y entonces cuando me pasan la voz, yo en ese tiempo trabajaba como odontólogo especialista, ¿no? En cirugía maxilofacial, me dicen, quiero ver qué opinión te merece este caso, ¿no? Entonces vemos la radiografía, sobre todo el lado izquierdo, donde se ve una imagen radiolúcida de contornos difusos, y aquí en mesial, en este lado, parece que el hueso estuviera mordisqueado, ¿no? Cuando el hueso aparece mordisqueado, se llaman lesiones osteolíticas puras, que son características de lesiones locales muy agresivas, ¿no? En este caso le hicieron ya la biopsia bajo anestesia general y el diagnóstico fue el de un carcinoma intraóseo, un carcinoma epidermoide. Raro, ¿no? Raro porque el carcinoma debe ser un tejido superficial, ¿no? Vamos a ver algunos otros casos también. Esta señora tenía un aumento de volumen en el piso de la boca y una úlcera con necrosis. Este es un carcinoma epidermoide, ¿no? Este es otro paciente, un señor de 56 años con un carcinoma epidermoide de todo el maxilar superior y que ha invadido el ojo y todo el seno maxilar, además del maxilar superior, un pronóstico muy malo. Este es otro caso que tiene un tumor maligno, también vamos a poner acá al costado para que usted lo vea. Un tumor exofítico que ha destruido, en este caso, el piso de la boca, de la nariz, perdón, y que a la biopsia resultó ser también un carcinoma epidermoide, ¿no? Este es un caso del año 87, ¿no? Estaba haciendo yo un curso en el Hospital 2 de Mayo, y llegó este señor con esta lengua, mira, una necrosis úlcera, acá todo un libro. Tiene úlcera, tiene necrosis, tiene hiperkeratosis, o sea, leucoplasia, tiene eritroplasia, y la lesión levantaba la lengua y era tan grande que salía, hacía prominencia por acá, fuera por el mentón, ¿no? Biopsia, no sé si es necesario o no, diagnóstico, carcinoma epidermoides. Esta es una secuela, un carcinoma epidermoides, donde la lesión ha recidivado. Este es un señor que viene de Huánuco, este es del año pasado, si no recuerdo mal, hace 2 años, el año 2020. Y él tenía un aumento de volumen en el maxilar superior desde hace años, años realmente. Y él lo dejó pasar, ¿no? Ya cuando pasó la pandemia, estaba bajando la pandemia, vino al Lima y me dice, doctor, ya quiero que me atienda, quiero que me haga algo, ¿no? Porque ya me toca a mí, ya ayuda a mi familia, etcétera, ¿no? Abre la boca y veo una úlcera con necrosis, con leucoplasia, con eritroplasia. Es un cáncer, es un carcinoma epidermoide. Entonces, estas lesiones tienen que ser diagnosticadas precozmente también con ayuda del paciente. En este caso, el paciente se descuidó, ¿no? Cuando vemos la panorámica, vemos efectivamente una lesión osteolítica en la zona del maxilar superior, ¿no? Para mi gusto, ¿no? Para mi opinión humilde, creo que es una lesión bastante delimitada, tiene un buen pronóstico. Yo lo mandé a neoplásicas, el señor estaba renuente y ya es su decisión el acudir o no a ese sitio para que le sigan poniendo su tratamiento. Es un paciente que me lo consulta no solo por WhatsApp, ¿no? Es también de la zona andina y tiene un aumento de volumen en todo el maxilar superior, ¿no? Hace prominencia por el paladar, ha comprometido el seno maxilar, la nariz, el ojo y ha perdido un ojo. Y es evidente que en la boca se ve una úlcera con necrosis y con leucoplasia, ¿no? Que es típica de un carcinoma epidermoide, ¿no? No sé de qué habrá sido este señor en todo caso. Para resumir, ¿no? Redondear la idea nuevamente, cómo se caracteriza clínicamente un carcinoma, porque hay úlcera que es pérdida de epitelio sobre la lesión aparece de color rojo, no aparece rosado. Hay zonas rojas que corresponden a lo que se llama una eritroplasia, zonas de necrosis, muerte celular, una mancha de color blanco mate o de color marrón, y leucoplasia, una lesión producida por una hiperkeratosis, una lesión de color blanco, ¿no? El diagnóstico, ¿no? El reconocimiento de los factores de riesgo y el diagnóstico puede variar de acuerdo a cada caso, ¿no? Eso es muy variable la parte estadística. Lo que sí tenemos que tener claro es cómo distinguir entre lo bueno y lo malo, cuándo el tejido es bueno, cuándo es malo, ya le hemos dicho desde el punto de vista clínico, pero lo clínico no es suficiente, hay que de todas maneras incidir en la biopsia cuando este sea necesario. Estas lesiones se pueden infectar, ¿no? Y pueden cambiar su apariencia clínica y nos pueden confundir. Podemos hacer un diagnóstico de una infección, cuando en realidad es una infección, claro, pero sumada o agrega a un tumor benigno maligno, en este caso un carcinoma, una neoplasia maligna, ¿no? Como este señor que vino en el año 21 al consultorio, dice, tengo esta hinchazón, ¿no? Y no me pasa, ¿no? Y no he querido salir de mi casa porque he tenido miedo al COVID, ¿no? Ya pasó el COVID, ya bajó, está en 2021, y quiero que me vea. Había, lógicamente, un aumento de volumen en la región del mentón, había un drenaje ligero de pus, pero todo el tejido estaba indurado, ¿no? Y además hay una laterocesión mandibular. Digo, ¿por qué va a haber laterocesión mandibular? Vamos a ver la radiografía que has traído.
Él tenía tomografía, ¿no? Entonces, en la boca había una pérdida de tejido, había una úlcera inmensa, ¿no? Había un hueco inmenso. Y la tomografía parecería que ha sido mal tomada porque le falta una parte de la mandíbula, ¿no? Es que el tumor es tan agresivo que se ha destruido prácticamente la mitad de su mandíbula. Esto es un carcinoma epidermoide, no necesito hacerle una biopsia. Vaya usted a neoplásicas para que continúen o hagan algún tratamiento. Una lesión en forma de sacabocado, que es la tomografía del lado derecho, infiltrativa, sumamente infiltrativa, destructiva, y en la vista 3D, arriba, a la izquierda, perdón, vemos que literalmente los dientes están en el aire, ¿no? Y ha ido perdiendo cada uno de los dientes así, ¿no? Hasta que finalmente él creía, pues, y su dentista también, que estaba perdiendo los dientes por enfermedad periodontal. Perdió muchos años, ¿no? Y acá no hay nada que hacer sino darle calidad de vida. Como este otro señor también vino en el 2021, ¿no? Yo, muchos pacientes, cerca de 15 o 16 pacientes que he hecho diagnóstico de cáncer, ¿no? En la vida privada, ha sido justamente el año 2020 y 2021. ¿Por qué? Porque como no, los servicios de salud estaban enfocados en el COVID, no recibían pacientes de otro tipo. Y probablemente muchos de los pacientes no han sido diagnosticados o ya hayan fallecido, no como consecuencia del COVID, sino como consecuencia de estas enfermedades que no han podido ser tratadas oportunamente. Entonces, el señor Teófilo es un campesino que vive originalmente, no sé si habrá fallecido ya, que vive en Huánuco, también en Huánuco, y tenía una hinchazón que no bajaba, ¿no? Se ponía hierro, se ponía cosas, ¿no? Una de sus hijas que vivía ahí le ponía hierro, decía, papá, ¿te sientes bien? Sí, te hinchaba, ya va a bajar, ya va a bajar. Pasaron como 2 años, le agarró el COVID, ¿no? Vino la época, no le dio COVID, sino a la pandemia, y ya pasada la pandemia, la parte más dura, ¿no? Al ver que no bajaba, se comunica con una hija que vivía en Lima. Entonces, como estamos en la época del teléfono, le mandó una fotografía por el WhatsApp a la hija de acá en Lima, y cuando vio la cara de su papá, era pues una cara monstruosa, ¿no? Lo trajo inmediatamente, y vemos que hay un aumento de volumen. Ahí, yo diría, ahí había un poco de, ¿cómo se dice?, de blandura, ¿no? No sé si porque sea un tejido hueco, un tejido ausente de tejido, para que no haya tejido debajo de la piel, o acumulo de pus. Lo cierto es que todo el contorno estaba sumamente indurado. Este es un carcinoma epidermoide, ¿no? No le tomé ni siquiera una panorámica porque no le quería hacer perder tiempo. Inmediatamente lo referí al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Este es un cáncer, ¿no? Cuando vemos la boca del paciente vemos un aumento de volumen, las características, ¿no? Úlcera, leucoplasia, eritroplasia, necrosis en el tejido, y el tejido sumamente duro, ¿no? Como una piedra. Esta es otra paciente, ¿no? Que vino. ¿Por qué? ¿Por qué vino? Vino porque tenía una adenopatía, vemos en el lado izquierdo, ¿no? Una adenopatía dura, de consistencia pétrea, y arriba en el maxilar superior tenía una úlcera inmensa, ¿no? Una úlcera con necrosis, con eritroplasia, ¿no? La historia de esta paciente es que fue atendida previamente en otro consultorio donde vieron que había un diente que se movía y se lo sacaron. La herida no cerraba y decidieron darle antibióticos. Como no mejoraba, decidieron hacer un curetaje. Ojo, miren. Y después de ahí, como no cerraba, ya decidieron hacer la interconsulta, me mandaron al paciente. Entonces, únicamente esto es, digo, señora, ¿le duele? No me duele, ¿no? Entonces, esto es altamente sospechoso de ser un carcinoma epidermoide. Acá sí le hice una biopsia, diagnóstico, carcinoma epidermoide, ¿no? Vemos en la radiografía, arriba, que hay una lesión osteolítica que aparentemente está bastante delimitada, pero eso hay que ver en la maxila. El pronóstico de la mandíbula es diferente al de la maxila, ¿no? En la mandíbula los tejidos están más cerclados, ¿no? Son más independientes, ¿no? No son tan abiertos ni están comunicados con tantos vasos sanguíneos como en la maxila. Entonces el pronóstico de un carcinoma en la mandíbula, de la maxila, es peor que el uno en la mandíbula, ¿no? Eso sí hay que tenerlo claro. En este caso vemos otro paciente, ¿no? Esta paciente tiene movilidad de las piezas de los molares, ¿no? En la zona vestibular y en la zona lingual tiene un agrandamiento de tejido. En la zona vestibular hay una pérdida de epitelio, el tejido está ligeramente rojizo, ¿no? Y hay unas zonas blanquecinas. El tejido está indurado, ¿no? Y en la zona lingual es más evidente que existe un aumento de volumen, ¿no? Una expansión, una destrucción del hueso, la tabla lingual del hueso mandibular. Entonces, se le hizo una biopsia en ambos lados, tanto en vestibular como en lingual, ¿no? El resultado, ¿no? Hasta la tomografía se ve que hay una destrucción osteolítica pura, ¿no? De todo el hueso,
Y acá en el corte sagital a la derecha vemos que la lesión no está delimitada, sino parece que todo el hueso estuviera carcomido, ¿no? Definitivamente esos son indicios de un cáncer, ¿no? Cuando se hace la biopsia, el diagnóstico evidentemente fue el de un cáncer, ¿no? Eh, un carcinoma epidermoide. La forma en que se le mandan las muestras y cómo se hace el informe para enviar la muestra es como estamos viendo a continuación, ¿no? Para tomar algunos minutos de nuestro tiempo para este punto. En el lado izquierdo tenemos que colocar los datos generales del paciente, ¿no? Cuál es su nombre, cuál es su edad, su sexo, ¿no? Luego colocar qué cosa estamos mandando y se muestra. En este caso estoy mandando dos muestras, una vestibular y una de zona lingual, cada una en un frasco diferente, porque la lesión puede ser diferente, de diferentes características en vestibular como en lingual en este caso, y en cada uno se describe qué cosa estoy mandando, ¿no? En la muestra número 1, una jeringa número 1 de la zona vestibular, acá dice, ¿no? Seguimos arriba a la izquierda, ese fragmento de mucosa bucal de un tamaño determinado, eso es lo que yo estoy mandando al patólogo. En cambio, en la mandíbula, en la lingual, la jeringa número 2, estoy mandando fragmentos de mucosa lingual y la lesión también de 0.5 de tamaño, ¿no? Los antecedentes, qué cosas se ve en la radiografía, los antecedentes, qué cosas se ve de todo desde el punto de vista clínico, lo más minucioso posible, utilizando el lenguaje que ya les hemos enseñado en la primera parte del curso, ¿no? No es suficiente con decir que está agrandado el tejido, ¿no? Que no le duele, que no sabe, sino que también entra en otros detalles, por ejemplo, decirle, es una úlcera, no es una úlcera, es, no sé, todo lo que ustedes vean en la boca tienen que describirlo ahí con palabras, ¿no? Entonces hay una descripción muy detallada en cada una de las zonas, tanto vestibular como lingual, y el resultado también es diferente, miren ustedes, ¿no? En ambos casos es un carcinoma porque es la misma lesión, pero cuando tomamos la muestra, este es en el lado, a ver, eh, voy a hacer mención, está, la imagen del medio. Cuando tomamos la muestra en la zona lingual, el diagnóstico es el de un carcinoma indiferenciado, muy agresivo, ¿no? Mientras que la toma de muestra en el lado vestibular, dice acá, gingivitis crónica con invasión de carcinoma epidermoide. Es decir, dependiendo de la zona donde ustedes tomen la biopsia, el diagnóstico puede ser diferente. Por eso es que cuando hay tumores en general, uno toma una muestra, una biopsia para saber el nombre y el apellido de la lesión, y después, una vez que ha eliminado todo el tejido, se vuelve a mandar a patología todo para corroborar el diagnóstico, porque puede variar dependiendo de la zona donde hemos tomado nosotros el diagnóstico. Pero lo importante aquí es que debemos de mandar de esta manera, escrito de esta manera, con información adecuada, la información para que el patólogo pueda hacer su diagnóstico. Y eventualmente, como ocurrió acá, el patólogo me puede pedir las imágenes fotográficas, ¿no? O imágenes clínicas, o imágenes de la panorámica, qué sé yo, tomografía, se las tengo que dar para colaborar con el diagnóstico, ¿no? Porque la patología en estos tiempos no es solamente ver al microscopio, sino correlacionarlo con el comportamiento clínico, radiográfico y tomográfico en el tejido del paciente, ¿no? Entonces, vamos a ver, entonces esto es lo referente a los carcinomas, ¿no? Decimos, los carcinomas tienen como característica tener una úlcera, tener una leucoplasia, una eritroplasia y una necrosis. En el caso de los sarcomas o de las neoplasias malignas de origen mesenquimal, ¿no? La leucemia no es un tejido mesenquimal per se, pero, perdón, disculpe, la leucemia no es una neoplasia maligna de orden local, ¿no? Es de orden sistémico, pero en la boca específicamente presenta algunas características que no tienen que ver directamente con la leucemia, sino con los efectos, las consecuencias de la leucemia, porque una de las complicaciones de algunas formas de leucemia, no de todas, algunas formas de leucemia es la desaparición ¿cómo se llama?, de glóbulos rojos, la ruptura de vasos, la aparición de petequias y equimosis, la palidez extrema, ¿no? El paladar de color blanco, ¿no? Que hacen sospechar que el paciente tiene algún problema de fondo, ¿no? Ya vemos en este caso un sarcoma, un osteosarcoma en el maxilar superior, no hay úlcera, ¿no? Es diferente, se dan cuenta, es totalmente diferente la lesión, aunque algunas se pueden parecer. Este es un tumor más bien intraóseo. Vemos en la tomografía en el lado derecho un aumento de volumen que ha tomado todo el seno maxilar, ha destruido la pared anterior del hueso y también invadido la nariz, ¿no? Son tumores en algunos casos muy agresivos, ¿no? Entonces, otra vista de la misma paciente, una lesión inmensa, ¿no?
Este es otro caso, otro es también un sarcoma de la mandíbula derecha, un llamado fibrohistocitoma maligno. Los sarcomas no se pueden diagnosticar ni clínicamente ni radiográficamente, no tienen una característica en particular. Si yo le estoy colocando diagnóstico es porque ya se ha realizado la biopsia, ¿no? Tanto de diagnóstico como confirmatorio. Si no, no podría saber yo si es un carcinoma, si es un osteosarcoma, un condrosarcoma, eso es imposible saber. Entonces aquí la lesión es tan agresiva que ha destruido toda la mandíbula del lado derecho y está próximo a destruir lo que resta, ¿no? Paciente estadio 4, no hay nada que hacer. Es un paciente, un joven de 18 años que ya falleció, lógicamente. Este es del año 87. Tiene una destrucción masiva, una necrosis del maxilar superior, ¿no? Pero en este caso la necrosis viene de la nariz, ¿no? Ya con el diagnóstico histológico se confirmó que se trataba de un granuloma de Wegener, ¿no? Antiguamente le llamaban granuloma letal de la línea media porque terminaba con la muerte del paciente, ¿no? Pero después se descubrió que todas las formas de granulomas malignos corresponden a una misma patología que se le llama el granuloma de Wegener, ¿no? El granuloma de Wegener es muy agresivo, destruye todos los tejidos que cuando ataca, por ejemplo, se invade el hígado, destruye el hígado y el paciente muere por esa complicación, ¿no? Es así de agresivo, porque nadie va a morir, disculpen la expresión, nadie va a morir por una necrosis en el maxilar superior. Este paciente se murió, o el paciente falleció por una necrosis de otros tejidos, ¿no? En este otro caso, vemos un aumento de volumen en la tuberosidad del lado derecho. Esta paciente también ya falleció hace muchos años. Una señora que yo la conocí en el hospital de policía, ¿no? La señora andaba por los consultorios, se demora un poco en atenderse, ¿no? Y me dijo, doctor, ¿sabe qué? Usted qué buena gente. A ver si me ayuda para que me den una cita más corta. Perdí mi cita anterior y me están dando cita para dentro de 3 meses, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Entonces la hablé con el doctor, yo no, sin verle la boca, no hice y le prueba la placa base y no entra, ¿no? Entonces la placa base no entra desde la fecha anterior, la cita anterior, que era 2 meses antes. Prueba nuevamente y le dice, señor, ¿sabe qué? Mala suerte que empecé de cero porque usted no ha venido, no se ha desesperado. Entonces la veo yo a la paciente y le digo, pero acá lo que yo veo es que esta tuberosidad es muy grande para ser normal, demasiado grande. Y veo unos vasos sanguíneos, ¿no? Acá son telangiectasias, y que me llama mucho la atención. ¿Le duele? No me duele. ¿Usted siente algo? No siento absolutamente nada. No tenía adenopatía cervical. Se le pidió primero una panorámica, que acá está al lado izquierdo, un poco borrosa, un poco defectuosa, bastante, pero yo no veo maxilar superior derecho, ¿no? Entonces el tumor ha invadido, destruido todo el maxilar superior derecho. Vemos en la panorama, en la radiografía de Waters, perdón, que tampoco hay seno maxilar, este ha sido invadido por la masa tumoral. Y este es un estudio que se llama gamografía ósea, ¿no? La gamografía ósea que permite ver, en este caso, que en maxilar superior hay una masa de tejido inmenso, ¿no? Que hay un crecimiento activo. Y también se ve que esto invadido está tomando la zona que corresponde a la nariz y también a una parte de la maxila anterior, ¿no? Pero lo que llama la atención es que hay una mancha negra de mayor captación del radioisótopo, este es un estudio de medicina nuclear, una mayor captación en el lado izquierdo, ¿no? En el lado izquierdo donde se ubica el ganglio de Virchow, ¿no? El ganglio de Virchow es el ganglio supraclavicular izquierdo, ustedes se acuerdan, lo hemos hecho en la primera parte del curso, grupo 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y el 6 del lado izquierdo, o sea, los supraclaviculares, el izquierdo tiene una connotación importante. ¿Por qué? Porque significa que el ganglio supraclavicular izquierdo recoge el contenido linfático de todo el abdomen y de todo el tórax, ¿no? Cuando hay un aumento de volumen de ganglio de Virchow, ocurre que se trata de una metástasis de algún tumor maligno que se encuentra en el abdomen o el tórax, ¿no? Y que ya se diseminó en este caso a la región de la cabeza y el cuello, o viceversa, una lesión de la cabeza y el cuello que se extendía del ganglio derecho, ¿no? En este caso vemos que también hay una mayor captación en la zona costal derecha, ¿no? En el cartílago costal derecho. Es una señora, entonces, a quien se le tuvo que hacer una biopsia, y el resultado final de la biopsia fue un mieloma múltiple, ¿no? El mieloma múltiple es una patología sistémica, acá se ve también que hay captación de radioisótopo en toda la calota craneal, en la cabeza del paciente, que no es normal porque son zonas hematopoietíticas que en el adulto mayor ya no existen o son muy débiles, ¿no? Hay poco trabajo. Por lo tanto, esta señora tiene un compromiso de todos los huesos o de muchos huesos en el cuerpo y el tratamiento, pues ya, ya corre a cargo del servicio de oncología, ¿no? Entonces, son casos que terminan
de manera letal, el paciente fallece, en este caso ya por una metástasis hemática, ¿no? Una metástasis hemática y también linfática, en este caso, ¿no? Porque no se olviden, los carcinomas se diseminan por vía linfática, los sarcomas se diseminan o hacen metástasis por vía hemática, ¿no? Este es el último paciente, ¿sí? Este es el último. Este es un señor, también lo conocí en el hospital de policía, vino porque en el servicio de urología le exigían pasar por odontología como parte del despistaje general, del chequeo general, antes de ser operado, ¿no? El señor iba a ser operado de un testículo, y el señor decía que, bueno, no tengo nada, así una cosita, creo que la próstata, dijo, algo así, algo me acuerdo del señor, que ya falleció también, dicho sea de paso. Y le pregunté, ¿no tiene nada más? No, no tengo nada más. Entonces tenía un aumento de volumen, un tumor en maxilar superior, no es característico de un carcinoma, llamaba mucho la atención, y teníamos como protocolo en ese entonces que todos los tumores que tenían un compromiso del hueso debían de pasar por medicina nuclear para tomarle una gamografía ósea, ¿no? Entonces en la gamografía ósea salió limpio el señor, excepto en el maxilar superior, que había un crecimiento rápido por un tumor, pero en el testículo del lado izquierdo, de uno de los testículos, ¿no?, lo que se veía era de la vejiga, negro de la vejiga, ¿no? Pero acá abajo hay una manchita negra en uno de los testículos, perdón, está acá abajo, acá, esta mancha negra, en un testículo izquierdo había una mancha negra. Entonces le preguntamos si lo iban a operar del testículo. El señor dijo, bueno, sí, doctor, que me van a operar de un tumor, pero me han dicho que es benigno. Bueno, no era benigno, fuimos a revisar su historia, el señor tenía cáncer de testículo, tenía un seminoma. Entonces, cuando hicimos la biopsia del maxilar superior, el diagnóstico fue, sorpresa, un seminoma. ¿Y por qué es un seminoma? Porque ha ocurrido una metástasis, ¿no? Una metástasis del seminoma. Entonces, eso fue contundente para que ya en el servicio de urología ya no lo trataran, sino pasara al servicio de oncología, ya no sé más en qué habrá quedado el señor. El asunto es que son casos letales, ¿no? Vamos a terminar esto. Entonces, chicos, ha sido el tema de cáncer oral, cáncer bucal, que es muy importante para nosotros como odontólogos, ustedes como futuros colegas, que es necesario que ustedes sepan realmente cuáles son las características clínicas, radiográficas, y cuál es el comportamiento que debe tener un odontólogo frente a estos casos. Nosotros tenemos la responsabilidad solo de hacer el diagnóstico. Si tenemos duda de alguna lesión, la biopsiamos. Si vemos que la lesión ya es característica de un carcinoma, ya para qué tocar, podemos producir una metástasis de tipo iatrogénica, ¿no? Podemos diseminar el cáncer y eso no es bueno. Entonces, eso es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Quienes continúen con la clase práctica ahora, nos vemos. Yo tengo 8:49, exactamente a las 9 en punto empezamos la clase con